Capítulo 6. Drake bajó directamente del avión de carga a la pista del Aeropuerto Internacional de El Cairo con el cuerpo rígido y dolorido por el largo vuelo. Había dormido al menos 7 horas, más de la mitad del viaje, pero seguía sintiéndose cansado. Aunque había estado allí en numerosas ocasiones, Egipto no había perdido su magia para él. Sus ciudades eran modernas, llenas del humo de los tubos de escape, de música escandalosa y de gente estresada, como en todas partes, pero el olor a antiguo estaba en el aire. Había lugares a kilómetros de distancia de cualquier ciudad, incluida El Cairo, donde uno se sentía como si hubiera vuelto atrás en el tiempo. Dejó caer su bolsa sobre el asfalto de la pista y se estiró, contento de estar fuera del avión y de poder respirar aire fresco. Sus razones para emprender ese viaje eran tristes, pero estaba disfrutando de estar en movimiento e intentar hacer algo para solucionar el enigma de la muerte de Luca. Pensó que sería fantástico que pudieran conseguirlo antes de que ese alguien empezara a dispararles de nuevo. «Necesito beber algo», dijo Yada arrastrando su bolsa mientras bajaba del avión. Sully había sido el primero en descender a tierra y había dado una pequeña vuelta a modo de reconocimiento visual del rinconcito del aeropuerto donde el avión había hecho una parada. Se volvió al oír hablar a Yada y levantó una ceja. «Me gusta echar un trago tanto como a cualquiera, pero ¿no crees que es un poco temprano? Puede que aquí ya sea mediodía, pero en Nueva York ni siquiera ha amanecido». «Agua, tío Vic», replicó Yada con una sonrisa burlona. «Me conformo con una botella de agua. El vuelo me ha dejado deshidratada». Drake sonrió ante la expresión avergonzada de Sully. «Sí, ya», dijo sacándose un puro de la cazadora y colocándoselo entre los dientes. «A mí tampoco me vendría mal un poco de agua. Volar siempre me deja al interior de la boca como un estropajo». Cuando Yada volvió a entrar para darle las gracias al piloto por llevarles sanos y salvos hasta Egipto, Drake se deslizó hacia Sully. «Creo que deberías bajar un poco la frecuencia de la vibración de padre protector». Sully mordisqueó el puro. «Seguro que eso te encantaría, Romeo». «¿De qué estás hablando?» «Sabes perfectamente de qué estoy hablando». Drake agitó ambas manos en gesto de negación. «Mira, Sully, no tengo ningún interés en encandilar a la chica. Lo que sí me gustaría es que todos saliéramos de esto con vida y si sigues pensando en ella como en una niña a la que tienes que proteger, puedes acabar haciendo que nos maten a todos. Yada parece bastante capaz de cuidar de sí misma, así que centrémonos en lo que toca, ¿de acuerdo?» La expresión de Sully se endureció. «Te recibo alto y claro. No soy su padre. ¿Crees que no lo sé? Pero Luca está muerto y no podría perdonármelo si a Yada llegara a pasarle algo. La mejor forma de asegurarte de que a ella no le pasa nada es que a ti tampoco te pase», replicó Drake bajando la voz al ver que Yada volvía a acercarse a ellos. «Intenta dejar de preocuparte por ella al menos el tiempo suficiente para evitar que te peguen un tiro, ¿de acuerdo?» Una delgada y amarga sonrisa se dibujó en el rostro de Sully. Cualquiera que fuera la respuesta que iba a darle, y Drake estaba completamente seguro de que iba a dársela, decidió omitirla y darse la vuelta para recibir a Yada. «¿Ya has terminado de jugar a ser la señorita amable con la tripulación?», murmuró. Yada sonrió. «No actúes como un viejo amargado, tío Vic. Sé que no has dormido bien, pero cuando intentas viajar sin que nadie se entere de que has salido del país ni crea que eres un terrorista, tienes que adaptarte al alojamiento que te ofrecen. A lo mejor la próxima vez te dan una almohada blandita si se lo pides». Sully parecía estar a punto de ladrarle, pero se limitó a murmurar algo por lo bajo antes de alejarse hacia una pequeña caseta que había fuera de la terminal de carga. Unas cuantas gotas de sudor habían aparecido ya sobre su piel y Drake vio cómo se pasaba una mano sobre la frente para secarla. «Odia a Egipto en esta época del año», explicó Drake levantando la bolsa. «¿En serio?», preguntó Yada ajustando el paso al de Drake mientras se alejaba del avión. «¿Y qué época del año es la mejor?». «No le importa venir durante la segunda semana de enero. Normalmente el miércoles, a eso de las 3 de la tarde. Puedes respirar durante 1 minuto», dijo Drake. Yada se rió. «La verdad es que no me molesta el calor. Prefiero esto al calor que hace en casa». «Que Sully no te oiga decir eso», replicó Drake. «¿Y tú qué?», preguntó. «¿Cuál es tu opinión de Egipto?». «Me parece sofocante y misterioso. Necesito un poco de ambas cosas en mi vida». Yada sacudió la cabeza. «Mírate. Si no te conociera mejor, pensaría que eres un romántico en lugar de un cínico». «Podría ser un cínico romántico».
Yada levantó la ceja. Me gusta cómo suena. Creo que te lo voy a robar. Te lo cedo con mucho gusto. Bah, no tiene gracia si no te lo robo. Los dos se detuvieron en ese momento. Drake supuso que su coqueteo había llegado a su conclusión natural, así que permitió que el silencio cayera sobre los dos. Yada no puso ninguna pega. El silencio compartido resultaba cómodo para ambos, como si sus breves encuentros a lo largo de los años hubieran contribuido a forjar su amistad en el presente. Que les disparasen también había jugado un papel importante en su creciente amistad. Drake sabía de sobra lo rápido que se forma un vínculo entre las personas que corren peligro juntas. Bueno, ¿y cómo os los apañáis vosotros dos?, preguntó Yada, cambiando de tema. Tenéis amigos por todas partes. Un par de camiones de carga pasaron rugiendo a su lado, con los motores casi tan escandalosos como los de los aviones que despegaban y aterrizaban en el aeropuerto. No son amigos, aclaró Drake. Son contactos. Sabemos a quién llamar cuando necesitamos algo. Información, equipamiento, transporte. Una nueva identidad, añadió Yada. Drake asintió. Y también armas cuando las necesitamos. Pero que alguien acepte tu dinero para hacer algo que no tiene por qué ser estrictamente legal no es lo mismo que tener amigos. Es más que probable que un contacto que me vende información sobre un cazarrecompensas venda también la mía a la competencia. Pensaba que eras un asesor de adquisiciones de antigüedades, dijo Yada. Sí, eso también, replicó Drake. ¿Y confías en que tus amigos no te venderán?, preguntó. Es decir, todo el mundo tiene un precio, ¿no? Casi todo el mundo. En cuanto a mis amigos, los elijo con cuidado. Yada asintió, pero una sombra pareció atravesar su rostro. Drake sabía que estaba pensando en su padre. ¿Qué pasa?, preguntó Drake. Mi padre siempre me daba consejos de ese tipo, respondió. Yada se pasó la bolsa de una mano a la otra y clavó la vista en el horizonte, como si pudiera ver dentro de su propia memoria. Siempre tenía alguna cita increíble sobre cómo se debe tener cuidado al elegir a los amigos y todo eso. Aunque me temo que él tampoco era demasiado bueno juzgando el carácter de las personas, teniendo en cuenta que se casó con Olivia. No sé qué decirte, comentó Drake. Tal vez Sully se fume los puros que peor huelen del mundo. A veces hasta creo que compra tabaco con aroma a mierda o algo parecido solo para molestarme, pero nunca he conocido a nadie más leal. Luca le eligió como amigo, así que al menos tenía cierta idea de en quién se puede confiar. Entonces, ¿qué hacía mi padre casado con la malvada bruja del oeste? Para algunos hombres, las mujeres siempre serán un misterio. No entendemos vuestra forma de pensar. Eso complica mucho evitar que te apuñalen por la espalda. Yada sonrió. Oscar Wilde decía que un amigo es alguien que te apuñala de frente. Y por cierto, las mujeres tenemos los mismos problemas con los hombres. Podemos detectar la perfidia con relativa facilidad en otras mujeres, pero por lo poco que os entendemos, los hombres podríais ser perfectamente de otro planeta. Drake la miró de refilón. ¿Perfidia? Es una bonita palabra, protestó Yada. Sí, me gusta cómo suena. Perfidia. No hay muchas oportunidades para decirla en la vida real. Drake frunció el ceño. En realidad, creo que eso es positivo. Delante de ellos, Sully había llegado a la pequeña caseta de la pista. Drake no estaba seguro de si era un puesto de seguridad o un punto de control para que las tripulaciones contrastaran sus inventarios de carga. O tal vez fuera una especie de oficina de tráfico aéreo. Un hombre delgado con pantalones caqui y una amplia camisa de algodón azul estaba de pie junto a la caseta fumándose un cigarro. Llevaba unas gafas de sol demasiado grandes para su cara, pero sonrió cuando Sully se acercó a él y los dos hombres se dieron la mano. «No es un amigo, ¿verdad?», preguntó Yada en voz baja a medida que se acercaba a la caseta. «Un contacto», confirmó Drake. Para cuando alcanzaron a Sully y al delgado egipcio, el primero estaba en proceso de encender un puro, lo que Drake interpretó como una señal de que las cosas estaban saliendo bien. Los puros de Sully eran una forma de comunicación en sí mismo. A veces, que encendiera uno podía ser una señal de frustración, pero este no era el caso. Sully parecía satisfecho. «Este es Chigaru», dijo señalando al hombrecillo que les saludó con un gesto de la cabeza. «Chigaru, te presento a Yada Suyak y a Nathan Drake, lo más parecido a una familia que tengo en este mundo.
Me tomo su salud y bienestar muy en serio. Por no hablar de los tuyos, dijo Chigaru con un marcado acento británico. Sully se rió, pero pronto su risa se convirtió en una tos seca. Frunció el ceño y miró su puro. Voy a tener que dejar estas condenadas cosas, comentó antes de volver a mirar a Chigaru. Y sí, también me tomo mi bienestar muy en serio. No te preocupes, Sully. Tienes amigos en Egipto. Cuando Chigaru dijo amigos, Drake miró a Yada y vio cómo levantaba las cejas al escuchar la palabra. Los mejores amigos que el dinero puede comprar, afirmó Sully. Chigaru sonrió y asintió sabiamente. Desde luego, dijo mirando a los tres, fijándose claramente en el escaso equipaje que les acompañaba. ¿Nos vamos ya? Ha sido un vuelo largo, dijo Drake. Y el camino a Fayum es largo. Esperábamos poder beber algo antes. La expresión de Chigaru floreció en una inmensa sonrisa. Amigos, ¿creéis que soy un anfitrión tan malo? Tengo Coca-Cola, cerveza y agua con gas helada en el coche. Si queréis, podemos parar en un mercado y comprar algo de comida para llevar antes de marcharnos de El Cairo. Eso sería estupendo, dijo Yada encantada. Drake no iba a negarse. Puede que Chigaru no fuera más que un contacto, pero en ese momento sentía bastante simpatía hacia él. Una comida y una Coca-Cola representaban el paraíso en esos momentos. Chigaru les indicó el camino hacia una ranchera Volvo con los cristales tintados aparcado entre la caseta y el terminal de carga aérea. Justo antes de que llegaran al coche, Sully les habló en voz baja para evitar que alguien pudiera oírles. ¿Qué pasa con las armas de las que hablábamos?, preguntó Sully. ¿No os he dicho que no os preocupéis?, respondió Chigaru. Nuestra primera parada será para recogerlas. Abrió la puerta del conductor y se colocó detrás del volante. Sully sonrió a Drake y a Yada como si fuera la mañana del día de Navidad. Así me gusta. Si nos encontramos con algún otro problema, quiero ser capaz de defenderme, dijo antes de colocarse en el asiento del copiloto. Drake abrió la puerta trasera y la mantuvo abierta para que Yada entrara. Parece que lo tenemos todo cubierto, comentó la chica con una mezcla de diversión y agotamiento. Estaba claro que la idea de llevar armas y enfrentarse otra vez a tiroteos le hacía tanta gracia como a Drake. De momento, asintió Drake. Sin embargo, aún después de subir al Volvo con Yada y oír el entrechocar de los cubitos de hielo cuando cogió la botella, Drake no podía evitar un escalofrío y la tentación de mirar por encima del hombro. Tenía el extraño presentimiento de que le estaban observando. Era una sensación que ya había experimentado antes y que había resultado ser correcta con demasiada frecuencia. El Auberdulac se había construido como villa de caza para el rey Farouk, el último monarca de Egipto. Drake pensaba que parecía más bien el tipo de lugar en el que Frank Sinatra habría actuado en los primeros años de Las Vegas con sus paredes blancas y sus palmeras. El hotel se encontraba a la orilla de un lago que era parte del oasis de Fayum, no demasiado lejos de la ciudad de Fayum, moderna e industrial de acuerdo con los estándares locales. Una hora viajando en cualquier dirección y el mundo entero cambiaba por completo. El Valle de las Ballenas, un desierto silencioso e interminable en el que la arena escondía fósiles de antigua vida moderna, se encontraba en ese radio. Pero también había pirámides al margen del circuito turístico, así como cataratas que formaban parte del oasis. Algunas de ellas habían sido parte de un plan de irrigación que se remontaba a la época de Ptolomeo y que desviaba el agua del Nilo para la agricultura. Otras, como Wadi el Rayyan, formaban parte de un proyecto hidráulico moderno. No había mucho turismo en la zona, pero, por lo que sabía, había ido aumentando. Y toda la condenada área era parte de lo que en su día se había llamado Cocodrilópolis, la ciudad de los cocodrilos, que había tomado su nombre de los reptiles cuya presencia había sido abundante alrededor de los lagos en tiempos antiguos. Al igual que con Ombo, posterior a ella, Cocodrilópolis había sido un centro de adoración de Sobek, el dios cocodrilo egipcio. El culto de Sobek había erigido un gigantesco templo en el que un único cocodrilo era elegido para representar a su dios, rodeado por completo de oro y joyas. Los arqueólogos habían encontrado las ruinas del templo de Sobek años atrás. Aunque la leyenda del laberinto de Cocodrilópolis perduraba,
Nadie había encontrado nunca esa parte del templo hasta más de un año después de que empezara el proyecto hidráulico de Wadi el Rayyan, cuando el agua del oasis de Fayum estaba siendo reconducida a lagos artificiales. 2 de los lagos seguían llenos de agua, pero el tercero se había secado sin que hubiera explicación alguna. La investigación de los ingenieros desveló que el agua no se había evaporado, sino que se había precipitado hacia los restos del laberinto de Sobek. El misterio final del culto a Sobek había sido descubierto por puro accidente. Sin embargo, para descubrir los secretos del laberinto, la primera tarea de la expedición arqueológica había sido extraer el agua fuera del subsuelo. Había pasado más de un año hasta que el equipo había podido empezar a dibujar mapas y excavar más a fondo, y Lucas Ullak había estado en contacto con la directora de la excavación, Hilary Rousseau, desde el primer día. Drake y Sully se habían enterado de todo eso porque Yada se lo había contado durante las últimas horas del vuelo de Montreal a El Cairo. Sabían todo lo que era posible saber, al menos hasta que pudieran ponerse en contacto con Ian Welk, el hermano de Gretchen, la becaria que había estado trabajando con Maynard Cheney en la exposición del laberinto en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Gretchen les había prometido hablar con su hermano para que les ayudase. Si no había cumplido su promesa, habrían recorrido todo aquel camino para nada. De momento, su principal tarea consistía en no derretirse. Nubes de polvo surgían de los neumáticos mientras Chigaru conducía el Volvo por la carretera que llevaba a Lauberg du Lac y aparcaba el coche en un hueco libre en el pequeño aparcamiento de al lado del hotel. «No estáis tan cerca del centro de Fayum como os gustaría», explicó Chigaru con su acento amanerado. «Pero este hotel es precioso. Os aseguro que no podríais encontrar nada igual en la ciudad». A Drake le pareció detectar cierto resentimiento, como si Chigaru se sintiera herido porque habían buscado alojamiento por sí mismos sin tenerle a él en cuenta. Se preguntaba si el pequeño egipcio habría conseguido algún tipo de ganancia si él hubiera reservado sus habitaciones. Tal vez fuera capaz de conseguir armas, vehículos e información, todos ellos apaños que pagaban bien, pero Drake sospechaba que Chigaru no le pondría pegas a sacar una comisión de lo que hiciera falta. Igual que los guías turísticos que recibían compensaciones de parte de las tiendas de recuerdos cuando llevaban a los turistas allí, Chigaru quería su parte del pastel, una oportunidad, como solía decir Sully, para pasar el plato. «Tiene buena pinta», comentó Yada mientras abría la puerta del coche. «Aunque yo seré feliz solo con poder tumbarme». Drake se deslizó fuera del asiento trasero al mismo tiempo que arrastraba su bolsa detrás de él. Se habían detenido en medio de ninguna parte, y llamarlo ninguna parte habría sido darle más categoría de la que tenía para recoger las armas que Chigaru les había conseguido. Sully y Drake llevaban sendas FN 5.7 belgas en fundas riñoneras. Unas fundas bajo la axila habrían llamado demasiado la atención, al igual que unas chaquetas de manga larga en medio del calor de Egipto. Si llevaban las camisas fuera de los pantalones, las armas quedaban ocultas y resultaban fácilmente accesibles. Yada había cogido una SIG P250, un arma más pequeña y compacta que podía disparar unos cuantos cartuchos menos que las otras dos. Su padre le había enseñado a disparar en una galería de tiro de Nueva York, pero nunca había apuntado a otro ser vivo con una pistola, así que tuvo sus reservas al aceptarla y la guardó en la bolsa. Sully bajó del coche con una botella de Coca-Cola fría y húmeda en las manos y se apoyó en el techo del vehículo mirando por encima cómo Chigaru salía por el otro lado. «Tú sí que sabes cómo conquistar a un hombre, Chigaru», dijo Sully. «Siempre me traes a los mejores sitios». Chigaru sonrió y se tanteó los bolsillos antes de sacar sus cigarrillos y un mechero. «A partir de ahora estáis a vuestra suerte, amigos», dijo mirándoles. «El coche es vuestro. Dejadlo en el aeropuerto del Cairo cuando hayáis terminado o enviadme un mensaje de texto diciéndome dónde lo habéis abandonado y mandaré a alguien para que lo recoja. Si necesitáis algo más, ya tenéis mi número». Sully cogió su bolsa y avanzó para darle la mano a Chigaru. «Creo que lo tenemos todo tan controlado como es posible. Me encargaré de que la otra mitad del dinero llegue a tu cuenta antes de que mi cabeza toque la almohada esta noche». Drake sacó una botella de agua de la nevera del coche. El hielo ya estaba prácticamente derretido, pero las bebidas seguían lo suficientemente frescas como para ser un dulce alivio. Chigaru les hizo una pequeña reverencia y dejó caer las llaves del coche en la mano de Sully.
Buena caza, amigo. Yada y Drake le dieron las gracias antes de seguir a Sully de camino hacia el hotel. Chigaru se quedó al lado del coche apoyado contra el maletero, con las gafas de sol brillando bajo el sol del atardecer. ¿Es que va a quedarse ahí sin más?, preguntó Yada en voz baja. Un tipo con tanta clase. Estoy seguro de que alguien llegará pronto para recogerle, dijo Drake. Estás celoso porque tú no tienes la misma clase, le pinchó Yada. La clase está sobrevalorada, y es muy del siglo pasado. Yo soy más bien brusco y en ocasiones adorablemente torpe, replicó Drake. Antes de que Yada pudiera contestar a la frase que le servía en bandeja una burla con buenas intenciones, Sully se interpuso entre los dos, apartándolos como un profesor que estuviera preocupado porque sus jóvenes alumnos bailasen demasiado cerca uno del otro en un baile de instituto. ¿Os importaría dejar las pullitas cariñosas?, dijo Sully. Me estáis poniendo enfermo. Drake sonrió con inocencia. Le habría gustado poder decirle a Sully que solo intentaba evitar que Yada pensara en la muerte de su padre y en la razón por la que habían ido a Egipto tan precipitadamente, pero prefería no mencionarlo con la chica presente. Estoy seguro de que Chigaru ya se ha buscado un transporte de vuelta, dijo Sully a Yada. Calculo que dentro de una hora ya no estará ahí. Drake giró la cabeza y miró a Chigaru por encima del hombro. El hombrecillo seguía apoyado contra el coche, fumando como si no tuviera un solo problema en este mundo. Incluso a distancia, parecía controlar por completo cualquier situación a su alrededor. Tal vez no fuera más que una especie de sirviente a sueldo, pero estaba claro que él no lo veía así. En cuanto sea de noche revisaré el coche, murmuró Drake a Sully. ¿Para qué?, preguntó Yada. Micros, explicó Sully. Puede que incluso explosivos. Yada se puso pálida. Hemos pasado más de 2 horas en ese coche. No iba a hacerlo volar estando él dentro. Es un hombre de negocios, no un terrorista suicida. Yada cerró los ojos y miró de nuevo hacia el aparcamiento. Ya casi estaban en la puerta de entrada del hotel, pero seguían viendo a Chigaru apoyado contra el coche. Irritada, apretó los labios con fuerza. Es que no acabo de creérmelo. Le has pagado. Sully se rió suavemente. Siempre hay alguien dispuesto a pagar más, cariño. Recuérdalo bien. El dinero solo sirve para comprar unos minutos de lealtad. Drake echó una mirada al lago que ahora solo podía ver a través de las ramas de una palmera y a pesar del brillo del agua, logró ver una lancha a motor plateada desde donde estaba. Debió de detener el motor un segundo después, porque parecía haberse quedado paralizada sobre el agua, balanceándose de un lado a otro hasta estabilizarse con la proa apuntando al hotel como si fuera una flecha. O una bala. Entrecerró los ojos y vio una segunda lancha, aparentemente idéntica, unos 90 metros más allá, también quieta y apuntando con la proa a la Auberge du Lac. Puede que la llegada inesperada de la segunda lancha no tuviera nada que ver con ellos. Drake sabía que sería demasiada coincidencia, pero las dos lanchas parecían estar allí por una razón clara, como si estuvieran allí por negocios en lugar de por placer. En ese momento, Sully le llamó y rompió el hielo de sus pensamientos. Drake vio que Yada mantenía la puerta abierta para que entrara. Drake los guió disfrutando con el fresco interior del hotel, climatizado con aire acondicionado, y se olvidó por completo de las lanchas. Hasta los años 40, figuras políticas del mundo entero se habían encontrado y hospedado en el Auberge du Lac para asistir a miniconferencias que habían ayudado a determinar el destino de las relaciones internacionales. El hotel aún conservaba el aroma de esa época pasada, con sus grandes ventiladores en el techo, los grandes ventanales arqueados y el trabajo de ebanistería en la entrada que revelaba el amor del arquitecto por las cabañas de esquí suizas. A Drake le parecía la clase de sitio al que Rick e Isa habrían escapado para tener una aventura si Casablanca hubiera terminado de otra forma. Sully miró a la derecha y luego se dirigió a la izquierda mientras apoyaba la espalda contra una columna. Desde ahí podía ver la recepción y al mismo tiempo tenía una buena perspectiva de la puerta y de gran parte de la entrada. Drake tuvo que morderse la lengua para no hacer un chiste malo. El momento para desacuerdos ya había pasado. Una vez cruzada la puerta,
habían entrado en el territorio del misterio. Allí, en algún lugar, habían pistas que indicarían por qué Lucas Ulloa había sido mutilado y abandonado dentro de un viejo baúl en medio de un andén. La habitual naturaleza traviesa de Drake estaba apaciguada por la tragedia que suponía la muerte de aquel hombre. Drake y Yada se acercaron al mostrador de recepción. El hombre que les recibió solo les dedicó una media sonrisa. Llevaba una chaqueta roja muy bien planchada y su pelo gris y aspecto impecable parecían haber sido sometidos a un proceso similar. «Buenas noches, señor», dijo el recepcionista saludando primero a Drake y luego a Yada. «Señora, ¿en qué puedo ayudarla?» «Tenemos reservas hechas. Este es el señor Merrill», dijo señalando a Drake y dando el nombre de su pasaporte falso. «Mi reserva está a nombre de Suyak». Yada deletreó su apellido. Drake se alegró de que hubieran recordado recoger su auténtico pasaporte cuando habían parado en el apartamento en el que se escondía en Nueva York. Había usado el pasaporte falso para viajar, al igual que Drake y Sully, pero en ese hotel era importante que fuera Yada Suyak. El recepcionista tecleó en el ordenador y comprobó el monitor con el ceño fruncido. Había visto algo en la reserva que no le había gustado. Recogió los pasaportes, el auténtico de Yada y el falso de Drake, y los colocó junto al ordenador. Tecleó un poco más, hizo un gesto ágil con la mano y de pronto estaba entregando a Drake un sobre que contenía un par de tarjetas llave. «La reserva de su habitación es para 2 personas, señor Merrill. ¿Viaja usted con el señor David Fassan?» «¿Ese soy yo?», replicó Sully. Su voz gruñona se oyó alta y clara a pesar de que apenas había susurrado las palabras. Saludó con la mano mientras se acercaba a la recepción para unirse a ellos y deslizó su pasaporte falso sobre el mostrador. El recepcionista sonrió y asintió. «Excelente», dijo. Cogió el pasaporte de Sully, tecleó el número en el ordenador y se lo devolvió. «Los caballeros están en la habitación 317. Espero que encuentren todo de su agrado, pero si necesitan algo, pueden avisar a recepción». «Señorita Suyak, usted está en la habitación 151. Yada se tensó y negó con la cabeza. «No, tiene que haber un error». Drake y Sully intercambiaron miradas al darse cuenta de lo que estaba pasando. «Hablé con alguien por teléfono», insistió Yada. «Se suponía que iba a tener la habitación 213. El hombre de la chaqueta roja entornó los ojos. «Sí, he visto que hay una nota en el sistema al respecto, pero esa habitación no está disponible». «¿Quiere decir que la ocupa otra persona?», preguntó Drake. No le gustaba la sensación que le transmitía el recepcionista. Toda la situación le estaba resultando extrañamente tensa e incómoda, y no solo porque el empleado estuviera intentando no importunar a los clientes. «No exactamente». «¿Y qué quiere decir eso de no exactamente?», preguntó Sully. «Si la habitación no está ocupada, no hay ningún motivo para que no se la dé». El recepcionista parecía no saber qué decir, nervioso y descolocado, y miró a su alrededor como si estuviera esperando que el supervisor acudiera en su ayuda. «¿Por qué no hablamos con su superior?», sugirió Drake. «Si no puede explicarnos esto, tráiganos a alguien que pueda». Ofendido, el recepcionista resopló molesto. Volvió a mirar a su alrededor y en esta ocasión habló con un tono de secretismo, como si no quisiera que nadie le oyera. «La habitación no está disponible porque la están arreglando. Ha sufrido daños desde la última vez que se ocupó». Drake por fin lo entendía, y no le gustó nada. Un amago de escalofrío recorrió su espalda. «Así que uno de sus huéspedes destrozó la habitación». «Por supuesto que no», protestó el recepcionista, aún más ofendido, aunque en este caso con motivo de defender el hotel. «Unos vándalos destrozaron la habitación 213. Ahora mismo la estamos reparando, pero les ruego discreción. Es algo que el hotel no quiere que los huéspedes sepan. No es bueno para nuestra reputación, ¿comprenden?» «Perfectamente», dijo Sully. «Pero ella sigue queriendo esa habitación. Y si usted quiere que no mencionemos nada sobre los problemas que ha tenido, le dará la llave». Por primera vez, la expresión del recepcionista pasó de la irritación al enfado.
Luego recuperó la sonrisa forzada y falsa. Señor, ya les he explicado que eso es imposible. Escuche, no queremos montar un espectáculo aquí. Puede que la persona con la que habló la señorita Suyak no le explicara a usted los detalles de las circunstancias, pero ya lo hago yo. Su padre se alojó en la habitación 213 hace unas semanas y falleció poco después de su regreso a Nueva York. Una chispa de compasión apareció en los ojos del recepcionista. Era un cambio positivo, así que Drake continuó. Es su manera de decirle adiós, ¿entiende? Y va a poder hacerlo. Estoy convencido de que la mayor parte del daño ya ha sido reparado. ¿Las ventanas están rotas? No, pero todo lo demás es pura decoración. Mande a una doncella a por sábanas limpias en la cama y dele la maldita llave para la 213. Puede cobrarnos el doble si quiere, pero la señorita tendrá esa habitación antes de 1 hora o las cosas van a ponerse muy feas por aquí.